Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Míguez. Soy fundador del grupo de ARMA México. ARMA es el grupo de las artes marciales renacentistas. Nuestro interés, además del estudio de las artes marciales renacentistas, incluye el estudio de las armas y las armaduras que se usaban en esa época. De allí nuestra proximidad al museo y de ahí nuestro interés por hablar un poco de las armaduras. En particular, el día de hoy vamos a hablar de las armaduras del siglo XVI. Haremos un breve tour por las armaduras del siglo XVI. Importante mencionar, hay toda una evolución previa a llegar a esas armaduras en el siglo XVI. Entonces, pues bueno, desde que el hombre es hombre, aprendió a utilizar herramientas. Y una vez que usaba herramientas, pues aprendió muy fácilmente que podían ser usadas como armas. Y entonces surgió la necesidad de protegerse. Las primeras protecciones, armaduras, podían ser pieles de animales. Y había una cierta idea de que el usar esta piel de animal de alguna manera le confería al guerrero esas propiedades, pues ahora sí, propias del animal cuya piel portaba. Poco a poco fueron mejorando las protecciones. En algún momento se empezó a utilizar metal. Primero se utilizó bronce, algunas placas de bronce. En algún momento se hizo la evolución al acero. Y formalmente, cuando entramos a la Edad Media, lo que ocurre es que lo que era antes el Imperio Romano, que ya empleaba armaduras basadas en hierro, pues toda esa tecnología se transfirió un poco a los reinos, a los ducados, etcétera, en la Edad Media. Eso quiere decir que a lo largo de la Edad Media vemos una evolución al principio muy lenta en cuanto al equipo de protección. En ese sentido, pues encontramos distintos tipos de protección. A veces vamos a encontrar, sobre todo en fuentes pictográficas, a veces en algunas estatuas, vamos a encontrar ciertos tipos de armadura, porque si bien no sobrevivieron hasta nuestra época, pues nos dan una idea de cómo eran estas armaduras en esos primeros, bueno, en realidad ya la segunda parte de la Edad Media, digamos a partir del siglo XI, XII, empezamos a encontrar ya muchas más ilustraciones que nos permiten estimar con muy buena certeza cómo eran esas armaduras. A grandes rasgos podíamos encontrar armaduras que utilizaban pequeñas escamas colocadas sobre algún material como algún textil o algún material como piel. Pero en realidad esas no ofrecían la mejor de las protecciones, dados los huecos que podían darse entre las escamas. Por mucho, y esto viene desde la época de los romanos, el tipo de protección más utilizado era la malla de acero. La malla de acero, la más común, eran un aro unido a otros 4 aros, cada uno de ellos a su vez unido a otros 4, etcétera, etcétera. Y un poco la idea por la que ese tipo de protección era tan popular es porque además de ofrecer una muy buena protección, adicionalmente proporcionaba una muy buena movilidad. Eso quiere decir que cuando pensamos en las armaduras, en el equipo de protección, en realidad siempre debemos considerar que el guerrero y en su caso el armero que producía el equipo de protección buscaban un balance entre la mejor protección posible, pero procurando no sacrificar la movilidad. Entonces hay veces que se podía conseguir muy buena protección, pero a cambio de sacrificar la movilidad, y eso restaba al final del día efectividad en combate. Entonces siempre era este balance. Hacia el siglo XIII en realidad es que empiezan a adicionarse algunas protecciones sobre esta malla de acero. Las primeras que podemos ver nuevamente gracias a registros, en este caso efigies mortuorias, podemos ver que lo primero que se adiciona a este tipo de armaduras es protección para las rodillas. Poco a poco vamos viendo la aparición de nuevas piezas. De pronto vemos por ahí la aparición de unas piezas para proteger el cuello. Después empezamos a ver que adicional a eso empiezan a aparecer protecciones para la parte de la espinilla. Un poco más hacia mediados del siglo empezamos a ver ya algunas placas pequeñas que cubren la parte externa del brazo, unos discos que probablemente iban amarrados directamente a la malla de acero, que cubrían el hombro, que cubrían el codo. Y así, cuando superamos la primera mitad del siglo XIV, finalmente encontramos ya armaduras esencialmente completas que utilizan placas, y si bien esas placas ya cubren la mayor parte del cuerpo, esas partes del cuerpo que todavía quedan desprotegidas, como la parte interna de los codos, como las axilas, la parte del cuello, todo eso todavía se protege con malla de acero.
pero en realidad lo que estamos viendo es una transición de incrementar ligeramente la protección, agregando piezas de acero, hasta un punto en el que esencialmente el cuerpo completo queda cubierto con placas de acero. El hacer esta transición, que pues finalmente se completa a comienzos del siglo XV, lo que implica es que se tienen que desarrollar estrategias que permitan articular placas de acero. Entonces, en las articulaciones empezamos a ver placas pequeñitas que se unen a las otras placas, ya sea por remaches que les permiten girar y en algunas ocasiones por remaches incluso que se deslizan entre sí, además de algunas correas de cuero internas que permiten dar la movilidad, nuevamente con la idea de conseguir el máximo de protección y procurando no perder efectividad en batalla. En ese sentido, cuando llegamos al siglo XV, en realidad todos los cambios que vamos a ver en la evolución de las armaduras ya no son cambios que sean tanto funcionales, sino más bien estilísticos. Entonces vamos a ver ahí ya que la parte de las armaduras va siguiendo de manera muy cercana una imitación de la ropa civil. Entonces, conforme vamos viendo que evolucionan los gustos de la moda civil en estos estratos más altos de la sociedad, que eran los únicos que tenían acceso a las armaduras, pues las armaduras van siguiendo un poco esto y en cierta manera buscan imitar no solo el pensamiento de la época, sino el gusto de la época, cómo era que se vestían, cómo se ajustaba el cinturón, cómo podemos replicar en acero esos pliegues de la ropa. Y eso es un poco lo que va ocurriendo. De manera que hacia finales del siglo XV, lo que coincide con el final de la Edad Media, encontramos estas armaduras góticas, unas armaduras góticas muy estilizadas con estos adornos verticales. Y finalmente, en esta misma época que coincide con el reinado del emperador Maximiliano I de Austria, quien además era un apasionado de las armaduras. Eso quiere decir que él trabajaba muy de cerca con sus armeros. Tan es el caso que tenemos representaciones de él visitando a su armero, apoyando su mano en el hombro del armero mientras producen armaduras. Y en el cambio del siglo XV al XVI, que finalmente coincide con la transición de la Edad Media al Renacimiento, ocurre también una transición en las armaduras. Aparece un tipo de armadura que hoy en día le llamaríamos acanalada. Otra de las denominaciones comunes es una armadura maximiliana, un poco porque coincide justamente con este reinado del emperador Maximiliano. En ese sentido, uno de los cambios importantes que vemos en la transición de las armaduras góticas a las maximilianas es que pasamos de una estética muy vertical, en donde se ponía mucho el énfasis en una figura muy estilizada del combatiente, a una estética más bien horizontal, muy acorde con esta transición de la Edad Media hacia el Renacimiento. Y en esta estética más horizontal, lo que empezamos a ver son formas más amplias. Vemos que en vez de tener este enfoque en vamos a hacer una armadura muy estilizada, de pronto empezamos a encontrar unos petos muy amplios, redondos, que ponen el énfasis en esta idea de masculinidad que empieza a permear el pensamiento europeo al comienzo del siglo XVI. Una característica de las armaduras maximilianas, decíamos entonces, son canales. Esos canales se encuentran casi paralelos en esencialmente la totalidad de la superficie de la armadura. Además de tener una función incrementando la rigidez del acero, tienen otra función adicional que decíamos es meramente estética, procurando imitar la ropa que se utilizaba en la época. Ahora bien, una vez que llegamos a estas armaduras maximilianas, ocurre algo al mismo tiempo en los ejércitos europeos. El emperador Maximiliano también, siguiendo un poco el ejemplo de los suizos, se da cuenta de que puede organizar tropas a sueldo. Estas tropas a sueldo, mercenarios, se llaman Landsknecht o Landsknechte en plural, y siguiendo las técnicas de combate y utilizando el tipo de armaduras que empleaban los suizos, logran importantes victorias contra la caballería. Eso quiere decir que la infantería empieza a cobrar un papel preponderante que antes no tenía en los campos de batalla europeos. Ese papel preponderante se ve reflejado en la aparición de una armadura específica para la infantería. Ahora bien, la infantería,
como tenía que moverse de manera más rápida que la caballería, lo que hace es que empieza a trabajar unas armaduras muy particulares que no cubren completamente el cuerpo. Entonces ahora podemos apreciar armaduras que les podríamos llamar blanquinegras, un poco englobando a grandes rasgos la categoría, porque parte de la superficie se pintaba de negro o se dejaba negra del proceso de forjado, mientras que había otras partes de la superficie que se pulían y quedaban de color blanco. Estas armaduras blanquinegras entonces lo que hacen es que cambian la manera de proteger el cuerpo con tal de obtener mayor movilidad, incluso si eso implica sacrificar ciertas partes de la protección, con tal de tener también un poco menos de peso. De esa manera, estas armaduras lo que hacen es que ahora incorporan lo que antes era una gorguera en las armaduras maximilianas, ahora vemos que es un gorgal acoplado con unos brazos cortos, que no protegen la parte interna del brazo, solamente la parte externa. Ese collar alemán, como se le llamaba, justo porque era muy utilizado en las regiones germanoparlantes, normalmente llegaba hasta justo arriba del codo. Después se utilizaban unos guanteletes que tenían, que eran largos, se extendían casi hasta llegar al codo, de manera que solo quedaba una pequeña porción que podía ser protegida o con ropa o incluso nuevamente con malla de acero. Ahora, lo que antes era la protección para los muslos, llamados quijotes, en este punto se sustituyen por una prolongación del pectoral que llega esencialmente hasta arriba de las rodillas, a veces incluso cubren las rodillas, y entonces esas piezas llamadas escarcelas se alargan y la parte más baja que protegía la espinilla y los pies, es decir, las grebas y los escarpes, en general se descarta en estas armaduras para la infantería. Y esas son las armaduras blanquinegras. Dato curioso, las armaduras blanquinegras también van evolucionando a lo largo del siglo XVI, de manera que cuando hacen su primera aparición en torno hacia 1530, tienen una especie de una cresta central, que además en algún punto se proyecta en un pico que se llama tapul. Y conforme va avanzando el siglo, ese tapul empieza a reducirse y esta prolongación en la parte del frente en realidad toma una forma que se le llama de panza de ganso o estómago de ganso, y es la forma tradicional con la que vemos las armaduras tanto de caballería como de infantería hacia finales del siglo XVI. Otra cosa importante que ocurre con las armaduras para la infantería es que pasamos de una protección en la cabeza que se llama una borgoñota, que al final del día es un casco abierto, a diferencia de los cascos que se emplean para la caballería, que eran cascos cerrados. Estas borgoñotas son cascos abiertos, con la idea de que todo el ejército de infantería no solamente tiene que utilizar estas armas más largas, sino en algunas ocasiones, recordemos que empieza a haber esta aparición de las armas de fuego, será necesario también poder hacer blanco con un arma de fuego. Entonces el poder tener la cara desprotegida empezaba a ser importante para estas tropas. Hacia finales del siglo XVI, esa borgoñota empieza a ser sustituida por una pieza de equipo que se llama morrión. Ese morrión es la pieza que tradicionalmente asociamos con los conquistadores españoles, lo cual no es del todo cierto. En las etapas tempranas de la conquista, esa pieza de armadura todavía no existía. Aparece hacia la segunda mitad del siglo XVI y se populariza hacia finales del siglo XVI, como decíamos, para acompañar las armaduras de infantería. Y esencialmente, cuando hacemos el cambio del siglo XVI al XVII, las armaduras tienen sus días contados. Como decíamos, las armas de fuego penetraron el campo de batalla y eso quiere decir que las armaduras empezaron a volverse cada vez más gruesas, más pesadas, procurando proteger de los tiros de arcabuz, de las pistolas, pues con variado éxito. Conforme empiezan a evolucionar también las armas de fuego, llega el momento en que ni la mejor armadura puede detener un tiro de arcabuz, y en ese punto son tan pesadas que esencialmente ya no son prácticas. Y a más o menos mediados del siglo XVII, las armaduras desaparecen de los campos de batalla para quedar solamente como piezas de adorno. Poco a poco se van reduciendo y todavía hasta el siglo XIX en algunos lugares encontraremos algunas gorgueras que se utilizan con el uniforme militar.
Entonces, pues esencialmente las armaduras del siglo XVI es nuestro foco de atención el día de hoy, porque uno, en el siglo XVI el arte del armero alcanza su punto más alto, su culminación, generando estas armaduras espectaculares que alcanzaron este balance extraordinario entre movilidad y protección. Y segundo, porque las armaduras que tenemos aquí representadas en el Museo Virreinal de Sinacantepec son en realidad armaduras del siglo XVI. Entonces, ¿por qué no pasamos a verlas? Perfecto, pues vamos a revisar esta armadura maximiliana. Esta armadura en estilo maximiliano, como decíamos, es la armadura que vemos a comienzos del siglo XVI, que coincide con este cambio de estética, con este cambio de pensamiento. De esa manera, cuando observamos una armadura de este estilo, lo primero que podemos ver es, además de estos canales en su superficie, que como decíamos, tienen una función para incrementar la resistencia del material, además tienen esa función estética. Este tipo de armadura lo que está haciendo es imitar un poco los pliegues de la ropa que se utilizaba en esa época. Y la otra cuestión que decíamos, cuando empieza a ponerse este énfasis en una estética más horizontal, vemos la aparición de estos petos, estos pectorales que son muy redondos, a diferencia de los que vemos antes, en la época gótica, que eran muy alargados, con este énfasis en una estética vertical. Estos son más bien horizontales, se les llama en forma de globo, en forma de bola, y podemos ver que para demostrar un poco esa forma que se asociaba con lo masculino en ese entonces, la cintura es pequeña, es una cintura pequeña, y de ahí nuevamente vemos que esto se vuelve a extender como si fuera el jubón, que nuevamente se extiende hacia allá y que tiene los pliegues propios de la ropa. Entonces, si hablamos un poco de las piezas de la armadura, esto de acá es el peto, la placa que está inmediatamente atrás de ella es el espaldar. Estas placas en esta sección de aquí son un faldón, y estas que están aquí abajo protegiendo la parte alta de la cadera son estas son las escarcelas. Como decíamos, estas escarcelas más adelante se van a ir extendiendo, pero en este tipo de armaduras todavía encontramos estas combinaciones con escarcelas relativamente cortas, y entonces el muslo era protegido con esta parte de acá que se llama quijote. Este quijote viene unido a una rodillera que tiene estas alas laterales para proteger la rodilla, sobre todo cuando uno la dobla, cuando va a caballo, y después tenemos esta parte para proteger las espinillas, que son las grebas, y las grebas van unidas, pueden en algunos ejemplos separarse, y en algunos ejemplos vienen como pieza integral, como aquí, a los escarpes. Estos escarpes también van cambiando de forma, de acuerdo con los gustos de la época. Es típico de estas armaduras estos escarpes muy gruesos, cuadrados, que se les llamaba a veces de boca de vaca, por esta forma tan cuadrada. Entonces esto es típico de esta armadura. Si vamos a la parte de arriba, entonces vamos a ver ahí un yelmo. Ese es un yelmo cerrado que cubre completamente la cabeza y que tiene un visor. Ese visor podía moverse, podía levantarse, de manera que si uno no estaba en batalla, el visor se levantaba para tener más aire, y en el momento que se iba a entrar a batalla, ese visor se bajaba, disminuía mucho desde luego la visibilidad, pero incrementaba la protección. Este yelmo en particular también tiene este mismo tipo de decoraciones, este acanalado, y en algunos ejemplos típicos de armaduras maximilianas, este solamente tiene dos picos, uno a la altura de los ojos y otro ligeramente más abajo, pero en estas armaduras se daban mucho estos visores con varios picos, que se le llama visor de fuelles, porque da la impresión de estos fuelles que se utilizaban para arrojar aire. Ahora bien, justo debajo de ese yelmo, es difícil de apreciar, pero hay una pieza que se llama gorjal o gorguera. Esa, la función que tiene es, además de proteger el cuello, articular todo lo que va alrededor, toda la parte alta del cuerpo. Entonces, sobre la gorguera descansan las correas que unen el peto con el espaldar. Sobre esa misma se colocan
las protecciones para los brazos, que en algunas armaduras pues podían tener todavía cubierto todo el hombro. Esta en particular, este tipo de protección se llama Spangrolls, y lo que hace es que cubre esencialmente la parte externa del brazo. De manera que esta es una armadura típica en la que hubiéramos podido ver un poco de malla de acero aquí y aquí para proteger estas partes expuestas. Y probablemente acá también para, digamos, proteger esas partes que la armadura no lograba cubrir para no impedir la movilidad. Entonces, además de esa gorguera, un dato muy curioso que podemos ver en esta armadura es esto de acá. Esta pieza es el ristre. Este ristre apareció en cuanto tuvimos este tipo de protecciones, de placas más grandes. El ristre fue una innovación total en el campo de batalla. Si ustedes recuerdan, la imagen típica del caballero es un caballero con su escudo, con su lanza y cargando a caballo. Pues bien, en esas épocas anteriores, cuando teníamos la malla de acero, pues toda la fuerza del impacto la recibía el brazo del caballero. En el momento que tenemos esta superficie ya dura a la cual podemos colocar este ristre, a las lanzas de caballería se les colocaba un tope, de manera que ahora toda la fuerza del impacto era absorbida por el ristre, y a través del ristre era distribuida a la armadura, y a través de la armadura al caballo, lo que incrementó importantísimamente la fuerza de penetración de un ataque a caballo con lanza. Pero eso también quiere decir que lo que vemos en muchas de estas armaduras que estaban diseñadas para uso sobre caballo con un ristre es que cuando las protecciones de los hombros se extienden más y cubren parte del peto, suelen ser protecciones que son asimétricas, de manera que vemos una protección mucho más amplia del lado izquierdo, que además es por donde normalmente se va a recibir el lanzazo cuando se va a caballo, y veremos una hombrera más pequeña del lado derecho, con la idea de permitir colocar la lanza justo por debajo del brazo y sobre el ristre. Otra de las cuestiones muy típicas de estas armaduras es esta protección para las manos. Estos guanteletes en las armaduras maximilianas muy comúnmente eran como estos, eran mitones, es decir, estos 4 dedos no se movían de manera independiente, sino que trabajaban juntos, y el único que se movía de manera independiente era el dedo pulgar. Entonces, esta es una armadura, un muy buen ejemplo de una armadura en el estilo maximiliano. Como decíamos, características de estas armaduras: esta forma muy redonda del peto, las rayas que imitan la ropa, estos canales, por eso en algunas partes también se les llama armaduras acanaladas, y finalmente, como decíamos, la presencia de esos elementos muy característicos, como estos guanteletes en forma de manopla, estas protecciones para los pies muy cuadradas, muy grandes, y pues no pierdan la oportunidad de venir y contemplar en persona este maravilloso ejemplo de una armadura en estilo maximiliano. Acá nos encontramos con esta armadura de infantería, también conocida como armadura blanquinegra. La razón por la que a este tipo de armaduras se les denominaba blanquinegras, pues es justamente porque alternaban superficies de color negro con superficies de color blanco. En realidad, las superficies de color negro sí podían obtenerse empleando pintura negra, pero en algunos casos también se obtenía este color negro solamente dejando la armadura sin pulir después del proceso de forja, mientras que las superficies que le llamaríamos blancas son superficies que sí eran pulidas. La idea de las superficies negras era en realidad, como siempre, funcional y estética. La parte funcional tiene que ver con que estas superficies están protegidas del óxido y adicionalmente dan un contraste que pues es impresionante al ojo entre las superficies negras y las blancas. Entonces, estas armaduras blanquinegras, armaduras de infantería, como decíamos, tienen ciertas características muy particulares. La primera de ellas que podemos mencionar es que la parte de arriba, la gorjera o el gorgal, como veíamos en la armadura maximiliana, en realidad ya no es una pieza independiente. Ciertamente sobre ella van a descansar las correas que unen el peto con el espaldar, pero ahora en lugar de que la protección para los brazos sea una pieza, o sea, hecha con piezas independientes, estas están unidas a la gorjera, y a toda esa pieza se le llama
comúnmente collar alemán, justamente porque estas armaduras eran muy utilizadas en regiones germanoparlantes. Como ven, protege solamente hasta justo arriba del codo y el resto del brazo queda desprotegido. Ahora este guantelete está muy alto, pero aquí quedarían unos centímetros expuesto. El resto está protegido por este guantelete, que como podemos ver es bastante largo, que tiene esta articulación, y aunque este esencialmente ha perdido ya las articulaciones, las placas para los dedos, a diferencia de las armaduras maximilianas, estas muy comúnmente sí tenían movimiento independiente en los dedos. Si recuerdan, decíamos, una de las funciones que tenían en algunas ocasiones estas tropas era justamente utilizar armas de fuego, y el hecho de poder manipular independientemente el gatillo era importante para este tipo de armaduras. Otra de las características que decíamos de estas armaduras, además de que dejan una parte del brazo sin cubrir, es que también extienden toda la parte de las escarcelas. Ahora, en lugar de tener estas escarcelas cortas, las escarcelas se extienden esencialmente hasta la rodilla. Y esto es ahora la protección para las piernas. Esta armadura en particular tiene grebas y tiene también acá unos escarpes, pero esto es más la excepción que la regla. En general, estas armaduras no tenían protección para la parte baja de las piernas, y eso, como decíamos, con la idea de eliminar un poco de peso y darles mayor movilidad a estas tropas de a pie. Ahora, esta armadura en particular podemos, aunque estas aparecen más o menos en el primer tercio del siglo XVI, esta en particular la podemos rastrear hacia etapas más tardías del siglo XVI, hacia el último tercio del siglo XVI, o incluso podría ser que los primeros años del siglo XVII. Los elementos que nos hablan de eso es justamente la forma que tiene aquí el pectoral. Como decíamos, estos pectorales, cuando aparecen estas armaduras blanquinegras, solían tener como más o menos a la mitad un pico que se proyectaba, un pico agudo que se proyectaba hacia adelante, que se llamaba tapul. Mientras que conforme pasa el tiempo, ese tapul empieza a volverse más plano y empieza a extenderse hacia abajo hasta alcanzar este tipo de forma que se le llama de Gansbauch, o en alemán, o de panza de ganso. Entonces, esta forma en particular nos habla de que esta armadura es posterior a 1570. Y el otro elemento que nos puede ayudar a rastrear esa fecha es la pieza de protección para la cabeza. Las primeras armaduras blanquinegras solían ir acompañadas con estos cascos abiertos que se llamaban borgoñotas, mientras que en etapas más avanzadas del siglo, hacia finales del siglo XVI, las borgoñotas se ven sustituidas por ese tipo de pieza que es un morrión, que, como decíamos, tradicionalmente se asocia a esa forma del morrión con su cresta alta con los conquistadores. En este caso no, este tiene también una decoración muy particular con hojas de acanto, con una flor de lis. Esa misma flor de lis la vemos repetida acá en la parte de abajo, lo que podría llevar a pensar de manera incorrecta que esta es una armadura francesa. No es el caso, es una armadura alemana. Probablemente el tipo de decoración nos sugiere que de la parte norte de Alemania. Pero bueno, es también un ejemplo extraordinario de las armaduras del siglo XVI que se utilizaban comúnmente por los cuerpos de infantería. De esa manera, aquí en el Museo Virreinal de Sinacantepec tenemos otras dos armaduras allá que corresponden a la parte media del siglo. No hablamos mucho de ellas por temas de tiempo y esencialmente porque las piezas que las componen se parecen mucho a las de la armadura maximiliana, pero aquí en el museo tenemos una muy buena representación de las armaduras típicas del siglo XVI, tanto las armaduras para caballería como hacia el final del siglo también estas armaduras para infantería. Los invitamos a visitar el museo y a darse un recorrido por esta sala de armas y armaduras. Gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.